Hola a todos nuestros amigos de Pintura Fácil. El día de hoy quiero invitarte a pintar conmigo esta bola de Navidad estilo Country Patchwork y espero que te guste. Al final de este vídeo te voy a poner unas imágenes para que puedas clicar directamente sobre el vídeo y te lleve a ver otros vídeos relacionados con este. De esta forma tendrás muchos proyectos de pintura preparados para esta Navidad. Para empezar a pintar nuestra bola de Navidad Country Patchwork, vamos a necesitar primero que nada la bola de poliespan ya preparada para poder empezar a pintarla. Tienes un vídeo donde te muestro cómo hacerlo y abajo de este vídeo vas a tener un link que te muestre los pasos que puedas seguir para realizar tu bola. Para pintar nuestra bola vamos a necesitar pintura verde musgo, verde arbusto, palo de rosa, beige, marrón, rojo sangría o un rojo fuerte que tengas por ahí y pinceles especialmente delgados y liner. Algún chato del número 6, del número 4, un hilo que te va a servir justamente para realizar las formas que tiene la bola y también vas a necesitar glaze de flotado. Como primer paso vamos a utilizar el hilo para darle la vuelta a la bola y así dividir la bola en dos esferas, en dos partes, digamos en dos hemisferios, ¿sí? Coloca el hilo y luego repasa la línea con tu lápiz para tener la bola ya dividida en dos. El siguiente paso va a ser ponerlo en el otro sentido y digamos dividir la bola esta vez ya en 4 partes, ¿sí? Nuevamente repasa con tu lápiz y así te va a quedar como si fuesen 4 gajos de una naranja. Como paso siguiente vamos a pintar uno de estos pedazos o uno de estos gajos de la bola de color verde musgo claro, ¿sí? Dale una capa bastante pareja y seguramente necesitarás dar 1, 2 y hasta 3 capas de pintura para que te quede totalmente liso y que no se vea a través. En el lado opuesto vamos a pintar uno de los segmentos de rosa palo o palo de rosa. De la misma forma, ten bastante cuidado de pintar bien sobre los bordes para no pasarte y de dar varias capas para cubrir bien el material de la bola. Los otros 2 lados restantes, que vendría a ser uno frente del otro, los vamos a pintar con beige o con color crema. De esta forma vamos a trabajar igual que antes, cubriendo muy bien la superficie y aplicando 2-3 capas de beige para cubrir bien el fondo de la bola. En el primer segmento beige vamos a pintar unos pequeños corazones con el rosa palo intercalados con bolitas verdes que haremos con el palito del pincel. Para el segmento verde vamos a pintar primero con el palito del pincel unas bolitas blancas, posteriormente les haremos unas hojitas con el liner y al final les pintaremos unos centros con el rojo sangría y con el palito del pincel. De esta forma nos quedarán unas lindas florecitas. Fíjate que estas florecitas no están totalmente rectas, sino que han sido colocadas como de costado, ¿sí? Esto va a dar un efecto de que efectivamente se utilizó un trocito de tela. Para el segmento rosa vamos a trabajar con el palito del pincel y la pintura roja sangría y vamos a hacer unos pequeños puntos que van a ser nuestro ramillete de cerezas. Entonces vamos a hacer grupos de 2 puntitos cada uno de forma intercalada y mira que la posición de la bola es en horizontal, ¿sí? Esto nuevamente hace referencia a que usamos un trocito de tela para confeccionar nuestra bola. Una vez estén secas las cerecitas, pinta con tu pincel liner unas rayitas haciendo los tallitos de estas cerezas utilizando verde arbusto. Para el siguiente segmento beige o crema de la bola de Navidad vamos a pintar con el verde arbusto claro grupos de 2 en 2 rayas horizontales.
¿sí? Busca una ubicación que te parezca adecuada y empieza a dibujar 2 rayas, más abajo 2 rayas, intentando acordar la misma distancia. No te preocupes que no te salgan perfectas, la idea es justamente no hacer rayas rectas como hechas con una regla, sino algo más divertido hecho a mano. Una vez que estos grupos de rayas estén secos, vamos a pintar unas rayas verticales, también de 2 en 2, ¿sí? Asemejando una tela de cuadrillé. Para continuar nuestro cuadrillé vamos a utilizar nuevamente el rosa palo o el palo de rosa y el pincel liner y vamos a dibujar bajo cada grupo de 2 líneas una tercera línea en color rosa. ¿Sí? Si haces primeramente las rayas todas horizontales y luego la misma operación en vertical, te va a salir muy bien este tipo de cuadrillé. Deja secar muy bien tu bola antes de proseguir con el paso siguiente. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser realizar un flotado con glaze de frotado y con pintura marrón y un pincel angular. Y vamos a sombrear los bordes de cada gajo o cada segmento o sector de esta bola de Navidad para crear un efecto como de sombra. También con pintura color marrón y tu liner vas a realizar pequeñas pinceladas como si fuesen costuras entre un segmento y el otro. Y entonces puedes hacer costuras tipo punto de cruz, o sea, una crucecita, o puedes hacer 2 rayitas para un lado solas o intercaladas con una que esté en el lado opuesto. Diviértete un poco realizando estas costuras. Como último paso vamos a utilizar el pincel de estarcido y pintura blanca o la pintura crema que estuvimos usando anteriormente. Vamos a descargar la pintura sobre un papel y vamos a intentar hacer zonas de luz para crear cierto efecto de volumen en nuestra bola. Vamos a esperar que todo esté bien seco para aplicar 2 y 3 capas de barniz a toda nuestra bola y así nos dure mucho más tiempo. Espero que te haya gustado nuestro trabajo de la bola Country Patchwork. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo nuestros vídeos y hazme un me gusta si te gustó este vídeo. Nos vemos muy pronto. Adiós.